Dios los bendiga, amados. Muy buenas tardes. Bendecimos su vida. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos a cada familia, a cada matrimonio. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más aquí a través de este canal para compartir la palabra del Señor y bendecir su nombre y agradecerle por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Le pido al Señor que Él sea el que tome este tiempo y el que sea glorificado en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, de estos tiempos que para muchos de nosotros han sido tiempos difíciles, tiempos de mucha lucha, tiempos inclusive de desánimo, pero Dios es maravilloso y Él no nos ha dejado. Y creo que este tiempo Dios ha probado la fidelidad de muchos de nosotros, nuestra entrega, nuestro compromiso con Él. Y es bueno que este tiempo le busquemos con todo nuestro corazón y que seamos realmente su pueblo y su iglesia, que le demostremos a Él que estamos ahí para buscar su rostro, para que Él nos bendiga y nos dé su presencia y para que todo esto sea diferente, porque sabemos que Él cambia todo en el nombre de Jesús. Así que, Señor, le pedimos que este tiempo lo tome Él, que Él sea el que se manifieste a nuestras vidas con poder, que nos hable y que nos bendiga con su presencia esta tarde en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por cada uno de los que en su fidelidad están atentos a la enseñanza, a la palabra que es compartida a través de esta plataforma de la Iglesia Amor y Restauración en Tláhuac, Ciudad de México. Una vez más, desde la iglesia, nuestra iglesia madre en Morelia, la iglesia del apóstol Omar Jaramillo, la pastora Silvia, aún estamos por acá, pero estamos esta semana, estaremos ya en Ciudad de México. Tenemos pensado estar ya allá para comenzar a trabajar y bendecir al cuerpo de Cristo y darle todo nuestro amor y nuestra entrega a Dios a través de cada uno de ustedes. Bendecimos a cada familia y la fidelidad de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Así que a todos los que están ahí, que se han conectado esta tarde para recibir la palabra a través de este tiempo, le pido que cierres tus ojos. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Padre para que Él sea glorificado en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, venimos hoy delante de tu hermosa presencia, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres perfecto y que los tiempos tuyos son de perfección, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar un domingo más para compartir tu palabra, para recibir de ti, Señor. Te pido que tomes el control, que tus ángeles desciendan, Señor, sobre cada casa, que seamos un mismo espíritu, Señor, escuchando tu palabra, escuchando el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, ministrándonos esta tarde, Señor, a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que abras los cielos, Señor, y que descienda sobre cada familia, sobre cada matrimonio, Señor, sobre cada varón, sobre cada mujer. En el nombre de Jesús, hoy dejamos toda carga, todo pecado, Señor, lo entregamos a ti, todo lo que esté estorbando, Señor, para hacernos uno contigo, Padre, hoy lo entregamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy derribamos toda mentira del enemigo, toda maqueta, todo diseño hoy cae en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que seas tú el que tome el control de nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que nos hable, el que se manifieste de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendigo y te pido que esta tarde, Señor, hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Es una bendición estar una vez más para compartir la palabra del Señor. Entonces sabemos que los tiempos de Dios son
perfectos, amado. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de este tema, acerca de los tiempos de Él. Y para ello quiero llevarte a un texto en la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 14. Muchos conocemos la historia del paralítico de Betesda. Vamos a leer este texto y vamos a leer detenidamente porque mira lo que dice ahí. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si nosotros nos damos cuenta y conocemos la historia acerca del estanque de Betesda, sabemos que ahí había muchos enfermos que eran ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando a que descendiera el ángel y tocase el agua, y en el movimiento de las aguas todo aquel que entrara en las aguas era sanado. Si nos damos cuenta de algo, perdón, es que las enfermedades no son nuevas, amado. Siempre han existido. Aún en el tiempo de Jesús había cojos, había paralíticos, había ciegos y había enfermos. Cuando hablo enfermos es de diversas enfermedades, no solo las que menciona ahí. Cuando dice enfermos es que había muchos tipos de enfermos. Y la enfermedad es una realidad y no es algo nuevo. La Biblia misma lo menciona y siempre ha existido, amado. Lo que sí es que cada año, incluso cada 100 años, como nos han enseñado que la gripe española, que mató mucha gente hace 100 años, así es ahora como está la enfermedad de este COVID-19 que surgió en el 2019 en Wuhan, China. Debemos considerar, amados, que realmente a esta enfermedad todos somos vulnerables. Y si hoy existimos y aún estamos de pie y no hemos sido contagiados, es porque, gracias a Dios, Él nos ha sostenido hasta este día y Él nos ha tenido de pie hasta el día de hoy. En el tiempo de Jesús había muchas enfermedades y por mencionar algunas, la Biblia nos menciona que había ciegos, cojos, paralíticos, y no es algo sorprendente, ¿verdad? Pero ahí en este texto, en este capítulo, está Jesús llevando en su ministerio sanidad, consuelo, misericordia y gracia. Pero lo más importante que Jesús estaba llevando y que estaba caminando sobre este mundo y a lo que vino y a lo que Él venció y ganó para nosotros es la salvación de nuestras almas. Jesús en su ministerio abarcó lo más importante, hermano. Abarcó una gran parte del Medio Oriente donde Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y él mismo lo dijo, que no había otra cosa que él haga, como lo dice en el verso 17. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los tiempos y las promesas de Jesús a nuestras vidas son una realidad, amado. Solo tenemos que entender que las promesas vienen en el tiempo y en el cumplimiento de Él, amado. Debemos entender que los tiempos y las promesas de Jesús en nuestra vida son perfectas, amado. Quizás algunos de nosotros ya nos enfermamos o quizás alguien está enfermo, incluso
algunos de nosotros ya perdimos a un ser querido o quizás conozcamos a alguien que perdió a un ser querido con esta pandemia, con esta enfermedad que está atacando en este tiempo. Pero siempre debemos darnos cuenta que Jesús y el Señor está siempre presente, hermano. Este paralítico del estanque de Betesda, sabemos la historia, la conocemos, Dios nos la ha hablado, hemos predicado de este tema en otras ocasiones, pero el tema central hoy es el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Sabemos que este paralítico había esperado mucho tiempo para ser sanado. Sabemos y la Biblia lo marca y da que este hombre tenía 38 años padeciendo una enfermedad. Y para alguien que está padeciendo una enfermedad tantos años no es algo fácil, hermano. Y este hombre tuvo que ser paciente. Y dile al que está a tu lado, y yo hoy te invito, amado hermano, a que tú y yo seamos pacientes, porque los tiempos de Dios son perfectos. Me mandaban mensaje el día de ayer una hermana y me decía, pastor, usted mencionó en alguna de las prédicas que se ha dado días atrás que ya se abriría la iglesia de Tláhuac, y me manda información acerca de lo que está sucediendo con las iglesias y que no se puede más que abrir, pero no se puede dar ceremonias y no se puede hacer culto. Entonces ella me decía algo maravilloso y me decía, sigamos orando. Y yo le dije, amén, sigamos orando, porque esperamos el tiempo de Dios y el tiempo de Dios será perfecto, amado. El tiempo de Dios es maravilloso. Yo sé que Él tiene un tiempo perfecto para nosotros como iglesia y sabemos que la obra que Él nos ha entregado se va a levantar en el nombre de Jesús, y para ello vamos a trabajar y vamos a echarle todas las ganas, vamos con llenos de Dios para tomar la obra y levantarnos en el nombre de Jesús, sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos, hermano. Este hombre tuvo que ser paciente. Este paralítico duró 38 años, amado, en esa condición. Tal vez nosotros llevamos 11 meses, 10 meses que no hemos estado o hemos estado frenados, y durante ese tiempo se pudo haber hecho muchas cosas, lo sé, pero Dios es bueno, amado. Dios es maravilloso y sé que Él tiene un plan para nuestras vidas y vamos a hacer que las promesas de Él se cumplan en nosotros en el tiempo perfecto, cuando Él vea nuestra entrega y nuestra dedicación y nuestro servicio a Él en el nombre de Jesús. Hoy estamos a 2 meses casi de que comenzó este año. Para muchos ha sido nuevamente el quédate en casa, el no salgas. La iglesia de Amor y Restauración Morelia está cerrada desde diciembre y han pasado casi 2 meses y continúa cerrada por las indicaciones del gobierno. Pero hay algo maravilloso, y es que hay que esperar el tiempo de Dios y hay que respetar a nuestras autoridades. Y Dios dará el tiempo del fin de esta pandemia, amado. Esta pandemia no es para siempre. Tuvo un tiempo de inicio, pero también tiene un tiempo de final. Y oremos para que Dios nos muestre y sea Él el que le dará tiempo del fin a esta pandemia. ¿Por qué te menciono esto? Porque si nosotros vamos a la palabra, podemos ver que si Dios lo hubiese querido sanar a este hombre, lo hubiese sanado desde antes. Si Dios hubiera querido obrar en la vida de este hombre, lo hubiera sido desde antes. De igual manera, si Dios hubiera querido que el fin de esta pandemia hubiese sido desde antes, esta pandemia ya hubiera terminado, man. Pero aún el Señor tiene un propósito para con todo esto, man.
Muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Algunos tal vez de nosotros ya nos contagiamos y no lo supimos, pero hay gente que se ha contagiado, nosotros hemos perdido personas amadas, ustedes saben lo que acaba de vivir un servidor y muchos otros han padecido a causa de esta pandemia, a causa de esta enfermedad que está azotando a muchas personas, hermano. Pero realmente debemos darnos cuenta que no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera que esto termine, va. Y tal vez Dios quiera que esto termine para cuando Él vea en nosotros que caminamos en obediencia y que realmente hay un genuino arrepentimiento, principalmente en la iglesia de Él, amado. El paralítico que habla la palabra que estaba en el estanque de Betesda, Dios tuvo que haberlo restaurado en tres áreas. Jesús más bien, y Dios a través de Jesús lo restaura en tres maneras. Porque él usuró 38 años con esta condición, ¿no? Al confiar y esperar en Dios, este hombre físicamente volvió a caminar. Recibió una sanidad física. Y nosotros tenemos que confiar. Si ese hombre estaba ahí, en el estanque de Betesda, era porque él confiaba que algún día él podría sumergirse en las aguas y podría volver a caminar. El anhelo en el corazón de ese hombre era ser sanado y ser levantado y volver a caminar. Y nosotros también tenemos que confiar que un día más adelante, cuando Dios lo quiera, volveremos a caminar en las calles teniendo la libertad para poder estar con nuestras familias, para poder abrazarnos, para poder volver a convivir entre nosotros, para poder abrazar, para poder volver a saludar, para poder volver a estar sin un cubrebocas en nuestra cara y poder conversar y conocer el rostro de la gente. Tenemos que confiar, amado. Este hombre tuvo que confiar. Porque en el anhelo de él, Dios lo restaura físicamente, porque a él al confiar y al esperar en Dios, él se da cuenta cuando Jesús le dice, y se le encuentra en el templo, y le dice, mira, has sanado. Pero le dice el Señor, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios traerá tiempos de refrigerio, amado, en el cual podremos salir a las calles nuevamente, pero tenemos que confiar en que Él lo hará. Este hombre estaba apartado, esperando ser sanado y no se movía de ese estanque porque él no sabía en qué momento el ángel iba a descender, iba a tocar las aguas y él no estaría ahí. Aunque sabemos que él le dice, tenía dificultad para poderse y no había quien lo echase ni quien le ayudara. Él fue nuevamente restaurado y fue involucrado nuevamente a la sociedad. Él otra vez fue restaurado, vivió una restauración social y creemos que Dios nos dará el tiempo nuevamente de interactuar con la sociedad igual que lo hizo con este hombre paralítico del estanque de Betesda. No todo el tiempo vamos a estar resguardados. No todo el tiempo estaremos con el quédate en casa, una sana distancia. No todo el tiempo. Confiemos en que Dios traerá una restauración y que volveremos
a tener el tiempo nuevamente de tener una interacción con la sociedad nuevamente, amado. Y religiosamente, Jesús lo encuentra en el templo. Mira, este hombre, ¿dónde encuentra a Jesús? En el verso 16. En el verso 14, perdón. ¿Dónde encuentra Jesús al paralítico después de que es sanado? Dice, y después después le halló Jesús en el templo. Este hombre volvió a la iglesia, amado. Volvió a estar ¿en dónde? En la iglesia. Volvió a ir a buscar la presencia. Volvió a tener la libertad de caminar. Fue libre, fue sanado físicamente para poder volver a caminar. Volvió a poder interactuar socialmente y religiosamente. Volvió a poder estar en el templo del Señor, amado. Jesús lo encuentra en el templo porque él ya no era un pecador. Moralmente él había sido perdonado. Tenemos que confiar, amada iglesia, que un día nos reuniremos para adorar en las iglesias nuevamente de la manera que lo hacíamos, amado. Con la libertad con la que lo hacíamos, sin restricción de tiempo, sin restricción de gente, que podamos recibir nuevamente un avivamiento del fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones y un derramamiento de Él en cada servicio y en cada alabanza y en cada adoración, y volver a estar juntos en armonía nuevamente en el templo del Señor. Pero tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos, amado. Mira, tenemos que ser pacientes. Y aunque sepamos que la situación es adversa, Dios nuestro Padre nos manda en su misma palabra a reconocer que la voluntad de Él es perfecta. Y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para su gloria. Pues sabemos que nada está fuera de sus manos, amado. Mi deseo y el anhelo de mi corazón es servirle a Él con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, y entregar y darle lo mejor a Él a través de cada uno de ustedes, amado. Y el anhelo de mi corazón es volver a estar avivados en el fuego del Espíritu como un día lo estuvimos antes de que todo esto pasase, amado. Mira, estemos en completa paz, porque si hoy estamos de pie y aún estamos con vida, es que en Él hay esperanza y las promesas de Él aún están vigentes, amado. Para esto tenemos que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Algo que debemos de saber respecto al tiempo de Dios es que el tiempo de Dios es bueno y es perfecto. Dios actúa de manera precisa en el momento oportuno. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios actúa de manera precisa en el momento oportuno, porque Él nunca llega tarde, amado. Ni tampoco se anticipa. Los tiempos de Dios nos enseñan que Él hace lo mejor por cada uno de nosotros en el momento perfecto y en el momento necesario. Así es nuestro Dios. Él hace las cosas en el momento perfecto y en el momento necesario. No es entonces cuando yo quiera y cuando yo crea, sino en el momento que es perfecto y en el momento es que es necesario hacerlo, amado. Dios no se adelanta ni tampoco se anticipa. Él hace las cosas de una manera perfecta y en el momento que se necesita hacerlo, amado. Si Jesús vino hace 2000 años, era porque era el tiempo perfecto.
Y era el momento necesario en que Él viniera sobre la tierra para que se cumpliese la profecía que el profeta Isaías había profetizado acerca del Mesías 600 años antes, amado. Era necesario ese tiempo porque era el tiempo perfecto en el que Dios iba a actuar y era el momento exacto que Dios tenía para que las cosas sucedieran. Y hace 2000 años, ese paralítico que tenía 38 años esperando ser sanado, llegó su tiempo perfecto y llegó en el tiempo que él lo necesitaba, porque hubo en él una sanidad, hubo en él una restauración, hubo en él una comunión nuevamente con Dios. Por eso Jesús lo halla en el templo y le dice: mira, ahora que has sido perdonado, que estás sanado, que vuelves a convivir, te voy a decir una cosa. ¿No quieres volver a esa condición? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Después de que todo esto pase, que ahora vemos que esta semana ya se adelantó en Ciudad de México las vacunas a los adultos mayores, que la gran mayoría de los adultos mayores de 3 alcaldías de la Ciudad de México ya fueron casi vacunados, la mayoría de ellos en su totalidad en esas alcaldías. Que ya hay una vacuna. Bueno, llegará el tiempo donde esto termine y donde Dios nos diga: ¿no quieren que les venga algo peor? Entonces dejen de hacer lo malo, no pequen ¿qué? Más. Una vez ya están de nuevo en los templos, ya están de nuevo, ya pueden volver a reunirse, ya pueden volver a alabarme, ya pueden volver a estar con libertad para adorarme. Ahora no pequen más. Aprecien mi presencia. Valoren los tiempos que tienen conmigo. Hay muchos que no valorábamos los tiempos que teníamos con Él. Habemos muchos que no valorábamos los tiempos de culto, cuando Dios estaba hablando, cuando Dios nos ministraba, cuando Dios se movía en medio de nosotros, porque estábamos enfocados en otras cosas. Y ahora, cuando este tiempo termine, vamos a cuidar. Y vamos a valorar esos tiempos, amado. Mira, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, conocemos la palabra, nos muestra que a Pedro le costó dejarse lavar por el maestro, amado. Entonces el Señor Jesús le dice: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Asimismo, como Jesús le habla a Pedro y le dice que lo que él estaba haciendo de lavarle los pies no lo entendía en ese momento, pero que lo comprendería después. Asimismo, hay cosas que son difíciles de entender en nuestro caminar de fe, amado. Pero es ahí cuando debemos decidir creer y confiar en las promesas de Dios, pues Él es bueno y fiel, amado. Y Él sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace. Yo estoy completamente seguro en que si Él decidió que este era el tiempo perfecto para que mi madre partiera, porque sé que fue en el momento perfecto, amado, es porque Él sabía que todos los que estábamos alrededor de ella, por mucho que nos fuese a doler y que nos duele el hecho de que ella ya no esté, el hecho de que ella ha partido, por mucho que esté nuestra alma aún triste por su ausencia, porque ella ya no está, hay algo maravilloso. Dios sabía que teníamos
la madurez, el crecimiento, la fortaleza espiritual para poder seguir y avanzar y seguir sirviéndole y seguir alabándole, y que no íbamos a correr, a salir al mundo nuevamente, a perdernos por su partida. A menos hablo de mi caso. Yo sé que el tiempo de Dios fue perfecto. Y que todos estos años de ministerio y de servicio a Dios, Dios nos fue preparando, llenando, fortaleciendo, nos permitió servir como familia, estar ahí como hijos, como nietos, los nietos todos conviviendo en una armonía diferente, en un vivir distinto, los tiempos diferentes, sin problemas de vicios, sin problemas de cárceles como había antes, tiempos mejores. Pero también Dios nos fue fortaleciendo para este día en el que ella partió, ma. Y yo sé que tal vez algunos de los que hemos perdido un ser querido en el momento no lo entendemos, pero lo comprenderemos después. Y al pasar de todas estas semanas uno comienza a meterse con Dios y Dios comienza a mostrarte y comienzas a comprender y te das cuenta que Él es perfecto y que Él es bueno y que Él hace las cosas en el tiempo perfecto y en el tiempo que es necesario para nuestras vidas. Mira, Dios sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace. El tiempo de Dios te lo acabo de mencionar o de decir, es bueno y es perfecto. Las pruebas de la vida no son un fracaso, sino una oportunidad para madurar y para crecer, amado. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 40, la palabra nos habla en el verso 1, 41 de Génesis. Dice ahí, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, y el rey de Egipto y el faraón se enojó contra sus dos oficiales y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Todos conocemos la historia de José el soñador, hermano. José, conociendo la historia de José, sabemos que José ha ido a la cárcel por las mentiras de la esposa de Potifar, hermano. Pero aún así, él no ha murmurado contra Dios, ni se ha enojado con su vida. Por el contrario, sigue siendo un hombre diligente y sigue siendo un hombre temeroso de Dios, y él no acusa al Señor de las circunstancias que él está viviendo. Sabemos que antes de eso, sus mismos hermanos de José lo venden, le hacen una mentira, llevan la túnica llena de sangre a su padre y le dicen que su hermano fue devorado, lo meten en una circunstancia al padre de José de dolor, amado. Imagínate el corazón que había en los hijos, en los hermanos de José, de causar ese dolor a su padre. No siquiera les importaba, amado, sin darse cuenta que ellos mismos estaban empujando a José al cumplimiento de su promesa, al cumplimiento de la voluntad de Dios. José, conocemos la historia, y para quien no lo conoce, José estaba en la cárcel porque es acusado por la esposa de Potifar, José el soñador, uno de los hijos de Jacob. Y entonces nos damos cuenta, oh Israel, nos damos cuenta o se da cuenta que él está preso porque lo acusaron injustamente, pero él no reniega de lo que está viviendo, al contrario, él sigue siendo diligente y temeroso a Dios.
José está en la cárcel y estaban ahí con él los presos del rey, que son los que acabamos de leer en esos versos. Están con él los presos del rey, por tanto, no era una cárcel donde estaban los peores criminales de aquella época. Ahí él atiende todas las cosas por orden del capitán de ese lugar. Dios le da gracia con el capitán de la cárcel y él está a cargo de ahí, de atender y ser jefe de los de atender y servir al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos de Faraón. En cierta ocasión, ellos dos tienen unos sueños, hermano. Cada uno un sueño y José les interpreta aquellos sueños. Y como él les interpretó, así sucedió. Sabemos la historia, ya que según la interpretación, el jefe de los coperos estaría de nuevo ante el faraón y José le pidió que hablara a Faraón para que lo dejara libre, pues él era inocente. Pero dice Génesis capítulo 40, verso 23, que José fue olvidado. Mira, José esmerándose y dando ahí, mira, que hazle así, que hazle así, y yo te ayudo y yo te atiendo y yo lo mejor para que, pero te voy a, mira, el sueño que tú tuviste es esto, te van a volver a poner a restituir en tu puesto, pero te encargo algo, mira, no se te vaya a olvidar decirle a Faraón que yo estoy aquí preso inocentemente. ¿Qué dice la palabra? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino se le olvidó. ¿Por qué permitió Dios a ese jefe de los coperos que se le olvidara el mensaje de que José tenía para Faraón? Di conmigo, porque no era el tiempo para que José saliera de ese lugar. Dios tenía un tiempo perfecto y un tiempo necesario en el cual José necesitaba estar en ese lugar. Porque las circunstancias que José estaba viviendo en ese lugar lo estaban haciendo crecer y madurar, amado. Y a veces muchos de nosotros queremos salir de ciertas circunstancias. No queremos estar en ellas porque no nos agrada, porque no es de nuestro agrado estar en esa condición, tal vez financieramente padeciendo y muchas situaciones ahí complicadas. Y a veces no queremos estar en esa condición cuando sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y que si es necesario permanecer en ese estado para que nosotros crezcamos y maduramos, Dios tiene el tiempo perfecto para que nosotros estemos así, amado. No es ni antes ni es después. Él no adelanta las cosas, amado. Hay cosas a las cuales tú no le puedes adelantar por más que tú quieras. Porque no se puede. Porque necesitan un tiempo. Y hay cosas que nosotros necesitan un tiempo, amado. Mira, todo tiene su tiempo, dice la palabra en Eclesiastés. Que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y comienza a decir tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar, tiempo de reír. Dice el verso 3 ahí, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tal vez hay cosas que se han desboronado en tu vida,
pero que era tiempo de que eso se cayera para que tuvieras un nuevo comenzar y que ahora venga un tiempo de edificar, pero de una manera diferente, amado. Pero a veces no lo entendemos y ahí lo dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Y luego dice el verso 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, amado. Mira, a veces no entendemos las cosas que Dios hace o permite. Pero hay algo en este verso 6 que Eric me está haciendo el favor de enviarme, adelantando el verso 6. Dice algo ahí en el comienzo, tiempo de buscar. Y Dios nos ha estado hablando mensajes atrás, por medio de un servidor, a otros pastores que yo he escuchado, al mismo pastor Omar, y él, todo lo que habla, la misma palabra es tiempo de buscar. Tiempo de fortalecerse, tiempo de llenarse, tiempo de dedicarle tiempo al Señor, tiempo de buscarle a Él porque los días están siendo difíciles. Y también estamos en un tiempo donde muchos estamos perdiendo seres queridos, seres amados en nuestra vida. Y a veces no queremos aceptar los tiempos, amado. Te lo hablaba y te lo decía, estamos hablando que la mayoría de la gente que está perdiendo en este tiempo es gente que vivía o nació en los años 50, en los años 40. Gente que dice la misma palabra que la edad para los hombres de 70 y aún a los 80 años para vivir. Y la gente que está partiendo es tiempo, gente más o menos de esas edades ahora. Que realmente sí se está yendo una generación maravillosa, que muchos de ellos son padres de nosotros, tíos, abuelos, pero que es tiempo en donde aún siervos del Señor, adoradores, pastores, apóstoles, que están partiendo a la presencia del Señor, amado. Mira, no sabemos por qué Dios lo está permitiendo, pero Él sigue sentado en su trono y Él tiene el control de todas las cosas. El jefe de los coperos olvidó a José porque ese no era el tiempo de Dios. Era necesario que José estuviese más tiempo en la cárcel, amado. El Señor seguía trabajando en el corazón de José y no era el tiempo de salir. Era tiempo de habitar en la presencia de Dios. Y hay muchos que tenemos el deseo y que ya esto y que ya lo otro. Y Dios dice, hey, es tiempo de buscar. Tiempo de habitar en la presencia de Dios. Y permitir que Él obre en nuestro corazón, amado. Obra que tal vez físicamente no estamos viendo, pero que Dios interiormente está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro corazón, preparando nuestro carácter para recibir las bendiciones y sus privilegios, amado. Mira, caminar en los tiempos de Dios es fundamental para alcanzar el plan que Él tiene para nosotros y poder disfrutar de las bendiciones de Él. Dice Génesis 41, en el verso 1,
Dice la palabra ahí, dice, y aconteció que pasado 2 años, ¿cuántos años? 2 más. José pensaba que ya era tiempo de salir y dijo Dios, no, aún no es tiempo. ¿Cuánto le faltaba aún más? A José, 2 años, amado. 2 años más pasaron después de que él quiso adelantar los tiempos, queriendo influenciar a través del copero del rey que le mandara ese mensaje para que el rey pusiera, a ver, el faraón pusiera su mirada en él, que estaba injustamente allá pagando por algo que él no había cometido. ¿Tú crees que Dios no sabía que José estaba preso por algo que él no había hecho? Lo sabía, pero Dios tenía un propósito por el cual Dios había permitido todo lo que está pasando. Dios sabe que mucha gente está partiendo con esta pandemia, pero también sabemos de muchos que han experimentado estar en esta enfermedad y que han padecido y que su pensamiento, su manera de ver la vida y de hacer las cosas ha cambiado, amado. La perspectiva de hacer las cosas y su sentir es otro, amado, aún su carácter. Y ahora las ganas de hacer las cosas bien, de amar, de estar con la familia, de abrazar, de convivir, de buscar a Dios, es otro cantar en ellos, amado. ¿Crees que Dios es perfecto? Y creo que la humanidad y muchos de nosotros teníamos que vivir esto porque era necesario, amado. Hay gente que como nunca en esto que se está viviendo se han agarrado de Dios, y hay muchos que han ignorado los tiempos que se están viviendo y lejos de agarrarse de Dios se han soltado. Pero Faraón, dice la palabra, que Faraón tuvo un sueño. 2 años tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al ¿qué? Junto al río. Pasaron 2 años más y José continuaba en la cárcel, hermano. Sin duda podemos ver que la misma palabra nos enseña, leyendo la historia, que Josué continuó sirviendo con diligencia y con amor en aquel lugar. Y muchas veces, con frecuencia, cuando las cosas no salen como decíamos, nos podemos volver irritables, amargados, o nos dejamos llevar por el enojo. Pero ¿sabes qué hizo José? No hizo esto. Él siguió sirviendo con excelencia ahí y con temor de Dios en su corazón, amado. Cuando se cumplieron 2 años más, Dios envió su sueño al faraón. Él sería el instrumento de Dios para sacar de la cárcel a José. Por eso cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios, Él todo lo hace perfecto y sabe muy bien cómo moverse y a través de quién. Y Él pone a las personas que necesitas, y Él pone lo necesario y pone todo lo que ocupas para que las cosas cambien y sean de bendición para ti. Por eso es necesario caminar en los tiempos de Dios, no en los tiempos de los hombres, amado. Josué quería salir 2 años atrás por sus fuerzas, por sus contactos, por querer estar afuera, por la injusticia que estaba viviendo. Y Dios le dijo, no, no es el tiempo que tú estuvieras afuera. Es tiempo de habitar en mi presencia. Es tiempo de que sigas sirviendo. Es tiempo de que sigas caminando en temor. La palabra de Dios nos enseña que cuando esto sucede, de que el faraón tiene un sueño, manda a sacar a José de la cárcel. Dice Génesis 41, 46. Era José, fíjate, de 30 años, cuando fue presentado de delante de Faraón, rey de Egipto,
Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas empezaban a servir a los 30 años, hermano. También a los 30 años un hijo se consideraba mayor de edad para encargarse de los negocios de su padre. Si tú te das cuenta, Jesús aparece siendo niño, va a la sinagoga, empieza a estar con los maestros de la ley enseñando y Dios lo saca a 17 años. Tenía 13 años cuando sucede eso. Y Dios lo saca 17 años de escena y Jesús vuelve a aparecer en escena cuando tenía 30 años, amado. Los mismos que tenía José cuando sale de la cárcel, amado. Entonces, en base a la cultura, a la tradición hebrea, Jesús y mismo José el soñador tenían la edad necesaria para encargarse de los negocios de su ¿qué? De su padre. Entonces José había alcanzado la edad que se consideraba mayor para encargarse de los negocios. Y todo esto, amado, nos permite ver que aquel era el tiempo perfecto de Dios para José. Su corazón había adquirido madurez, había adquirido responsabilidad, carácter para gobernar y servir al Señor apropiadamente, amado. Porque Dios todo lo hace perfecto y Él sabe muy bien cuándo mover su mano. Dice la palabra en Génesis, llévame al verso 9, de ahí mismo del 41. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, amado. Dice, cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño y en la misma noche, y cada uno un sueño tenía su propio significado, verso 12, y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Mira, dice, y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón, di conmigo, el tiempo perfecto, envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mira, el Señor toca el corazón del copero, amado. Cuando era el tiempo perfecto para José, el Señor toca el corazón del copero, quien se acuerda de José y comparte la experiencia que él había vivido acerca de los sueños que José había interpretado. Y entonces el faraón manda a sacar a José. Dice, entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Dice, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dice el verso 15, y le dijo Faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Se respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que le dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Verso siguiente dice, y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tanto extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Dice, las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas.
Estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era muy mala, como al principio, y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban las 7 espigas, y lo he dicho a los magos y no hay quien me lo interprete. Mira, Dios le da gracia a José, listo para ejercer gobierno, listo con la madurez necesaria. Conocemos que él interpreta el sueño de Faraón, le dice: mira, las 7 vacas gordas son 7 años de provisión para Egipto, y las 7 vacas flacas son 7 años donde no habrá alimento. Y le dice el mismo rey: ¿quién mejor que tú para que haga esto? Y Dios lo promueve. Y de haber estado en la cárcel, Dios lo posiciona en un lugar de gobierno y de bendición. Pero José estaba listo en el tiempo perfecto, porque cumplió el tiempo necesario para entrar a la perfección de Dios. Y entonces llegó la bendición, y José se posicionado y se hizo señor de toda la tierra, amado. Tenemos que entender que los tiempos de Dios son necesarios y perfectos, amado. Y que Dios llega cuando es necesario y en el momento perfecto. Todo lo que Él hace, lo hace de esa manera, amado. Y Dios va a utilizar diversos instrumentos para llevar a cabo los planes que Él tiene. Sabemos que Faraón manda llamar a José de la cárcel, lo sacan a prisa de la cárcel, le cortan el pelo, se afeita, se cambia su vestido y va a Faraón. Y sin demora Faraón lo manda a sacar a él de la cárcel. Mira, de donde estuvo aproximadamente José 5 años. Y es interesante ver que la palabra del Señor nos enseña que varios siervos de él estuvieron en la cárcel por hacer la voluntad del Señor. Y todos ellos vivieron la victoria ahí. Y es importante recordar lo que hicieron para vencer. Mira, José enfrentó la cárcel con un corazón íntegro y sin murmurar. Pablo y Silas lo hicieron con adoración y alabanzas. Pedro y la iglesia primitiva con oración y con intercesión, amado. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada difícil para el Señor. Y lo que debemos hacer es creer en sus promesas, confiar en su cuidado y en su poder. El Señor sabe cuándo y cómo hacer las cosas, amado. El tiempo de Dios es bueno y el tiempo de Dios es perfecto para cada corazón que sabe esperar en Él. Yo puedo decirte que a veces mucho entramos en desesperación al ver que los demás progresan, que los demás son bendecidos, que otros crecen, que otros ya pueden estar, que otros ya lo hacen. Y empieza a haber situaciones ahí en nuestro corazón, amado. Pero ahora yo he entendido que los tiempos de Dios son perfectos. Y que el tiempo de Dios es bueno, amado. Y que el tiempo de Dios es bueno y perfecto para cada corazón que sabe esperar en Él, amado. Del versículo 14 de Génesis 41 nos dice que Faraón mandó llamar apresuradamente, sacar a José de la cárcel. Cuando Dios mueve su mano, no hay, fíjate, escúchame bien, cuando Dios mueve su mano en el momento perfecto y en el momento necesario, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. José se afeitó, le dieron nuevos vestidos, idóneos para estar en la presencia de Faraón. Cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios, amado, su mano arregla
todas las cosas. Él organiza las circunstancias, derrama bendiciones en el proceso. Sabíamos, conociendo la historia de José, que hacía años que José no tenía hermosos vestidos sobre sí. Quizás hacía 13 años cuando su padre Jacob le había dado aquella hermosa túnica de colores, pero sus hermanos se la habían quitado. Y ahí podemos darnos cuenta que Dios restaura lo que hemos perdido, amado. Así que, amado que me escuchas, quizás has perdido muchas cosas. Quizás tus vestidos los perdiste en algún momento o te los quitaron, como fue el caso de José. Pero date cuenta que si tú confías y esperas en los tiempos de Dios, tú vas a volver a ser restaurado y posicionado en el lugar en el cual Dios ha dicho que te pondrá. Dios forja en nuestro corazón humildad para que el orgullo no sea un motivo de tropiezo para el mañana. Génesis 15 y 16 del 41. Dice la palabra que dijo Faraón a José que él había tenido un sueño y que no había quien lo interpretara más. Le dijo: yo sé que tú oyes sueños para interpretarlos, pero José responde de una manera humilde y le dice en el verso 16: no está en mí, sino es Dios. Él será el que dé respuesta, la respuesta propicia a Faraón. Faraón le dice a mismo José que no hay quien interprete el sueño que ha tenido y que él ha oído decir que José interpreta sueños. Si nos damos cuenta, sin duda sobre José fluía el Espíritu de Dios. Y el Señor le había placido darle dones de sabiduría y de revelación para entender el lenguaje del Espíritu, amado. Y ahora es el faraón quien le hace ese reconocimiento, pero José le responde: no está en mí, amado. Porque José sabía que lo que fluía en él no era de su propio ser, sino era de Dios el que había puesto ese don en su vida, amado. Y que Dios sería el que le respondería lo que era propicio que Faraón escuchara. Mira, el Señor durante los años que Josué estuvo preso, había trabajado en el corazón de José, había moldeado su carácter, y ahora cuando llega el momento de la bendición, cuando llega el momento de ser exaltado, José le da toda la gloria a Dios. José aprendió a esperar los tiempos del Señor y él no renunció al proceso de Dios, no se enojó, no murmuró contra el alfarero divino que estaba moldeando su vida, amado. La mansedumbre y la humildad no se pueden comprar, amado, por pesos o dólares o millones de dólares en un supermercado. La mansedumbre y la humildad son virtudes de Dios que forma en nosotros y que florecen a la medida en que nosotros nos sometemos al amor y a la voluntad de Dios. Pero aquí hay algo fundamental para los tiempos de Dios en nuestras vidas. Y lo fundamental es confiar en Él, en su amor y en su bondad, y que Él nos guía hacia el propósito que Él ha diseñado en nosotros.
propósito que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Por eso, amado, esta tarde yo quiero decirte de parte de Dios, confía en su amor y en su poder. Y aunque a veces sea difícil de comprender sus caminos, lo mejor es creer en su buena y perfecta voluntad y saber que el tiempo de Dios es bueno y perfecto y que Él sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace, amado. No sé a cuántos Dios les ha estado hablando esta tarde. No sé a cuántos el Señor les ha hablado esta tarde y les ha bendecido con esta palabra, amado. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y Él va a utilizar diferentes instrumentos para llevar a cabo sus planes en nuestra vida, amado. Y a veces no queremos permitir que Él utilice esos instrumentos que Él tiene. Aún Potifar, que envió, aún la mujer de Potifar que declaró en contra de él con mentira, fue un instrumento que Dios usó para procesar la vida de José, para posicionarlo en un lugar de bendición. Aún los hermanos de José fueron el instrumento que Dios utilizó para meter a José en el proceso en el cual Dios lo quería llevar para ponerlo en una posición de gobierno y de bendición. Los tiempos son perfectos de Dios. Y a veces que hay muchas cosas que son necesarias en nuestras vidas y que necesitan cumplir un tiempo en nosotros para que nosotros logremos madurar y crecer y adquirir humildad en nuestras vidas. Y a veces es necesario fracasar. Y a veces es necesario volver a empezar para lo que Dios tiene para nuestras vidas, amado. Y ahí en el fracaso y en lo que viene a nuestras vidas, alcanzamos madurez para comenzar de nuevo de una manera distinta. Y yo bendigo a Dios por eso. Y le doy gracias a Él por esta palabra. Y le bendigo en el nombre de Jesús. Agradezcamos a Él lo que Él habla en nuestras vidas. Y no nos desesperemos. Porque tal vez nosotros estemos desesperados por hacer algo. Y Dios aún nos diga, no es tiempo. Y aún no permita que las cosas sucedan porque aún no es tiempo, amado. Así que entendamos que caminar en los tiempos de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque es caminar en su bendita y maravillosa voluntad, amado. Jesús quería, con eso divino que había en Él, que se quería manifestar a los 13 años que Él tenía, Dios le dijo, no es tiempo de que eso se manifieste. No es tiempo de todo lo que yo he depositado en ti sea manifiesto. Y aún utilizó la vida de José y de María para someter a ese pequeño que se quería salir de los tiempos que Dios había establecido. No era tiempo de que un niño a los 13 años estuviese en la sinagoga, y aún un niño de 13 años queriendo enseñar en la sinagoga, man. Y por eso Dios toma a ese niño a través de José y le dice, vámonos. Y lo someten a un proceso de obediencia terrenal al Padre que Dios le había puesto sobre esta tierra, que era José, y a la madre que él tenía, que era María. Y Dios saca a Jesús 17 años de escena para posteriormente a los 30 años que aparece nuevamente Jesús en escena, comience su ministerio y sea bautizado por Juan. Y 3 años y medio
que estuvo ejerciendo ministerio sobre la tierra, llegar y darnos la gran victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, por la cual ahora, por medio de su sangre, tenemos la redención y el perdón de los pecados y la vida eterna. Y tenemos la sanidad por medio de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Tenemos que entender eso, que los tiempos de Dios son perfectos, amado. La misma palabra dice que si es tiempo, que si es necesario que padezcamos por un tiempo, lo vamos a padecer, amado. Pero entendamos que los tiempos de Dios son perfectos y son buenos, amado. Y que todo lo que Él hace en cada uno de nosotros lo hace en el momento perfecto y en el momento necesario, amado. No es ni antes ni después. Jesús siempre llega a tiempo. Bendigo su vida y doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que la palabra que Dios hoy ha enviado cumpla el propósito por el cual Él la envió. Y bendigo tu vida y le pido al Señor que todos aquellos que nos escuchen en el en vivo y que nos escuchan posteriormente, esta palabra bendiga tu vida y penetre en lo profundo de tu corazón y la tomes y la recibas en el nombre de Jesús, porque Dios es bueno y maravilloso. Les bendigo, les abrazo y le pido al Señor que bendiga sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra, te bendecimos. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, sabemos que la palabra cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado esta tarde. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús bendigo a todo aquel que escuche este mensaje en el nombre de Jesús y declaro que cumple el propósito esta palabra. En el nombre de Jesús bendigo a todos aquellos que ofrendan y diezman a este ministerio, que Dios les multiplique en el nombre de Jesús y que sea Él el que se manifieste con poder a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús reciban un fuerte abrazo y los vemos en la próxima transmisión. Esta semana ya estamos en Ciudad de México y esperamos en el Señor que Él nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte al canal, no olvides invitar gente a que se suscriba al canal si es de bendición para tu vida. Invítalos que le den clic a la campanita para que les llegue la notificación de cada transmisión y de cada palabra que es subida en este canal de la Iglesia Amor a Restauración en Tláhuac, Ciudad de México. Reciban un fuerte abrazo de un servidor, de mi esposa, y un fuerte abrazo del apóstol Omar, de la pastora Silvia y de muchos hermanos y pastores que envían saludos y bendiciones a la iglesia de Tláhuac en el nombre de Jesús. Amén y amén.